Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en las transmisiones en vivo y a los que nos vean en los siguientes días en la página del Centro de Diseño Consciente. Para terminar la semana de ponencias, antes de mañana, que va a ser más la fiesta en el Huerto Tlatelolco, estamos muy contentos de terminarlo con esta presentación. Les presentamos a Delia Albarrán, es arquitecta, defensora del patrimonio, bueno, también yo diría activista de la vida. Y bienvenida, Delia. Muchas gracias. Pues gracias a ti todas y gracias a todos por su escucha. Yo soy Delia y el día de hoy les quiero hablar sobre arquitectura vernácula, del paisaje al paisajismo. Quisiera hablar un poquito del collage, ya que está acá, que lo hice. Es una composición conceptual. Ahí más o menos viene la milpa, ¿no? La calabaza, squash, maíz y frijol, una abejita representando un poco todo lo que les vengo a comentar y esos dos pues seres humanos provienen de José Clemente Orozco, La destrucción del viejo orden. Que hace en 1926. Entonces es como un collage ahí que me creé como para empezar a platicar de todo esto que nosotros hacemos en Casamatla y que estamos tratando de proponerles como una arquitectura y un concepto. Casamatla surge en el 2019 justo con una propuesta de entendimiento distinto de nuestro paisaje, de nuestro patrimonio y de nuestra percepción del tiempo. Matlat es red. Entonces quisimos hacer como una red justamente donde se reapropie la identidad y nos podamos estar conectando todos entre todo, ¿no? Nos damos cuenta que todo es justamente esa red y bueno, lo quisimos representar desde todo lo que somos, ¿no? Desde el nombre, cómo trabajamos, cómo hacemos y cómo percibimos las cosas. Y bueno, esperamos estar siendo exitosos al tener ese nombre, Casamatla. Y bueno, hoy les voy a hablar de arquitectura vernácula, ¿cierto? Me llevé una gran sorpresa de estar caminando aquí en la Colonia Roma, que es donde nos encontramos. En la Plaza Luis Cabrera encontré arquitectura vernácula en México, una instalación de la Fundación de Javier Marín, con muchas participaciones de algunos artistas mexicanos. Y la verdad es que me dio mucha tristeza ver que cuando buscas en el panel informativo de dónde sacaron la definición de arquitectura vernácula, y esto lo pueden comprobar todas las personas, vayan, ahí dice impreso Wikipedia. Entonces, pues sí es una cosa muy fuerte, al menos para mí, que desde el arte, desde nuestra administración pública y desde nuestros decretos, concepciones de institución, de arte, de cultura, estemos aceptando este tipo de propuestas y de trabajo, mientras que nos seguimos quedando con la pregunta, ¿qué es arquitectura vernácula? Y bueno, yo no soy Wikipedia, pero voy a tratar de explicar lo que yo considero que justamente esta es lo que sucede, ¿no? Es la respuesta, como pueden ver aquí más o menos, que hay según el territorio al habitar humano, ¿no? Entonces, en este caso, creo que sí tengo lucecita. Ah, yes. Entonces, bueno, en este caso es al norte del país y como pueden ver está el ejemplo más o menos gráfico y algunas fotos que lo sustentan. Entonces, esa es la forma en la que se ha entendido el habitar en el territorio mexicano dependiendo sus recursos. Si se fijan, más bien son por regiones, perdón, geográficas, ¿cierto? Y bueno, precisamente lo que nosotros entendemos como arquitectura, para comenzar, es la correspondencia entre el paisaje al que pertenecemos y el cómo adaptamos sus recursos para habitarlo. Eso es lo que da origen a la arquitectura. Es decir, nadie le va a enseñar a alguien del Ártico a hacer bloques de hielo para construir un iglú, más que ellos mismos, ¿no? Hay casas de madera, de bosques antiguos en el norte, en el hemisferio norte, que llevan 700 años sin ningún problema y estables. E incluso hay también estructuras de tierra que ya conocemos en Yemen, etcétera, de muchos metros de altura y de
una datación que no conocemos. Y todo eso quiere decir que son las respuestas al paisaje que tuvieron las personas que habitaban ahí. Y al paisaje en todo sentido, geográfico, topográfico, de clima, de hábitat, ¿no? Es eso lo que genera nuestra arquitectura vernácula. ¿Qué es vernácula? Entonces, del latín vernaculus nos quedamos más o menos igual, pero es nacido en la casa de uno, ¿no? Dice propio del país o la región de la que se trata, local, originario, natal, nativo. Entonces, vernáculo, le puse así, carece de origen, es vernáculo el principio mismo. Es decir, al momento que algo nace y es de ahí, ya es vernáculo, de origen, ¿vale? Entonces, ya es como hablar de algo de la procedencia de ese mismo punto, ¿va? Es vernáculo el principio mismo, por lo que desde el más efímero resguardo, cobijo, aquí me gusta mucho dar la referencia del maestro Toyo Ito, un arquitecto japonés, maestrazo, que decía en esta idea del hanami, que el hanami es la contemplación de los pétalos de cerezo, ver caer las flores, contemplarlas y hacer meditación a través de ello. Hacer el hanami, para él, decía, es la forma más bella y sencilla de hacer arquitectura, donde es realmente poner un tatami y contemplar, ¿no? Para él eso era la forma más bella y más sencilla de hacer arquitectura. Entonces, desde esos efímeros resguardos, cobijos, hasta el más rebuscado proceso, resultado material, llámese Calatrava, llámese Zaha Hadid, llámese el arquitecto que quieran poner, sin importar el estilo, la estética o la temporalidad, sin importar la temporalidad, ojo ahí, puede llamarse vernáculo mientras sea nativo, ¿vale? Entonces, esta idea que nos proponen que lo vernáculo, de hecho, en la misma presentación artística que está expuesta en nuestros parques públicos, pues ahí habla como lo vernáculo, como una inspiración para lo contemporáneo, ¿no? En realidad no hay lógica porque no tiene nada que ver con el tiempo lo vernáculo, ¿va? O sea, más bien es cuestión de dónde surge, ¿va? De dónde surge lo que estamos planteando. Y bueno, el principio formal de la arquitectura, ok, aquí me refiero de vuelta a otro grande arquitecto, filósofo y pensador de la arquitectura, Gottfried Semper, alemán, que él nos dice, el principio formal de la arquitectura está fundado sobre la noción, del espacio, con mayúsculas, ¿cierto? Y es independiente de la construcción. Entonces, nosotros lo que buscamos es romper la barrera de que la arquitectura son muros o son fronteras, son barreras o cosas materiales, ni siquiera. La arquitectura es el entendimiento de la espacialidad. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que se provoca? ¿Qué es lo que carece? Etcétera. Lo que habitamos y en donde yo estoy. Mi cuerpo, mi espacio y el espacio que le acompaña, ¿cierto? Entonces, bueno, como correspondencia a ello, perdón, ahí estamos, ahora sí. ¿Qué entonces entenderíamos como arquitectura si no la queremos ver como esta materialidad, ni el techo, ni nada de estas ideas que nos han vendido que el arquitecto construye? Eso no es. Entonces, el paisaje, pues para ir un poco delimitando, ¿no? Estamos hablando de arquitectura vernácula, del paisaje al paisajismo. El paisaje deriva, lo entendemos todos, ¿no? Como este espacio que se va delimitando, lo que nos rodea, lo que nos contorna. Y ahí está la lucecita, perdón. Paisaje, dice, deriva del francés pays, refiere a una región, ¿no? País, hacer un límite regional. Y se le suma a eso el sufijo age, que le confiere acción al término. Y es ahí donde se pone súper interesante, porque entonces paisaje o paisajismo es la acción de hacer país. Y es eso lo que nosotros queremos hacer. Y que cada uno de los arquitectos del mundo haga eso en sus rincones, en sus coordenadas.
Y entonces sí, vamos a empezar a crear cosas bien distintas. Dice, nos refiere al sentido de pertenencia, a la identidad de los habitantes conferido por el entorno del que provienen, producto de la interacción entre el patrimonio natural, cultural, y también el arte. Para nosotros el arte es indispensable para unir todos estos procesos. Es por eso que también nos llevamos estas referencias, ¿no?, visuales tan importantes que han pasado a través del tiempo, que son nuestro patrimonio y que de hecho tenemos muy poca forma de saber cómo eran nuestros paisajes, ¿no? O sea, no tenemos un códice con un paisaje y decir, ah, bueno, estaba así o tal, ¿no? Realmente hasta que llega este entendimiento del paisaje de una forma creativa mucho más occidentalizada, tenemos este tipo de resultados, ¿no? Y aquí tenemos a Velasco, que estaba acá arriba, Eugenio Landesio, su maestro. Estos son los primeros resultados estéticos en 1800 del paisaje en México, de cómo se encontraban estas cosas, ¿no? Decía Alfonso Reyes que México era un circo, ¿cómo decía? Un espacioso circo de montañas, ¿no? Y aquí lo vemos muy bien. Entonces, este es un poco la introducción. Ya estamos hablando el mismo idioma de qué es lo que vamos a ver o intentar, qué es lo que hacemos aquí en Casamatla. Y pues tenemos el paralelismo de estas dos imágenes. Lo mismo, más arte, más creatividad y más entendimiento del paisaje como lo que habitamos nosotros. Y pues es Germán Gedovius, 1904 es ya esta obra, y se puede ver la correlación, ¿no? Este espacio es un espacio real, existe cerca de donde estamos establecidos, en el Estado de México. Es un sitio arqueológico llamado Teotenango, en Tenango del Valle, por favor conozcanlo, vayan. Y aquí no se alcanza a ver, pero lo que serían las ruinas, que nosotros les denominamos así, o sitio arqueológico, pues está súper camuflajeado, ¿no? No encontramos bien el límite de la construcción al paisaje, ¿no? En realidad están siendo uno mismo, y es precisamente por el uso de los materiales, es precisamente porque la paleta de colores es idéntica, etcétera, ¿no? Y pues se pueden ver la correlación de los cielos, más o menos, pues el entendimiento de qué es lo que está ahí habitando en este espacio, ¿no? Vamos a hablar más adelante de este espacio, que es un lugar increíble, pero bueno, empezamos como con esta postura. Entonces, bueno, eso es un poco cómo trabajamos, cómo visualizamos algunas cosas, pero faltan muchas más, porque para ello, para encontrar o tratar de expresar esta idea, pues tuvimos que buscar un cómo. ¿Cómo vamos a trabajar esta idea? Pues les presento aquí a mis materiales de trabajo. Yo no voy a las casas de materiales a conseguir mi chamba. En realidad, estas son las cosas con las que sustento mi trabajo, y pues son nuestras plantas, ¿no? Nuestro patrimonio vegetal. Esta foto es el mismo lugar, es el mismo sitio arqueológico, y aquí podemos ver pues la diversidad. Está la Dalia coccinea, que es la flor nacional de nuestro país. Es una planta comestible, el tubérculo se come, además de que es medicinal. Es increíble para los polinizadores y bueno, nos representa como país. Entonces sería súper importante que la conociéramos y que pudiéramos tener nuestros espacios llenos de ella. Los espacios silvestres sí que lo están, pero es una planta que muy raramente se encuentra en nuestros jardines, en nuestros parques o en nuestras casas, siendo que es una bendición entera poder tener medicina y alimento. De hecho, en los 70s hubo un intento por parte de un presidente del país de hacer huertos para producir dalia, vender la flor y proveer soberanía alimentaria a las familias, debido a que provee mucha proteína y muchos nutrientes el comer su tubérculo. Después tenemos también, perdón, aquí la hipomea purpúrea, que también es medicinal, es súper bonita y tiene una concentración de néctar mucho más alta que el resto de las flores. Y acá, por acá, ahorita la vemos a detalle, es la flor Phaseus coccineus, que es el frijol, ¿no? Y es súper bonito, como pueden ver. Nosotros, aquí yo puse, siembro flores para cosechar cantos. Es una frase que encontré por ahí. La verdad la había encontrado, decía, siembro árboles para cosechar aves.
¿no? Y yo la cambié un poco porque también la literatura Nezahualcóyotl y la poesía nos parecen fundamentales para reestructurar estos procesos, ¿no? Entonces, sembramos flores y cosechamos pues cantos, así es. En el estudio tenemos 52 especies nativas ya controladas y disponibles para nuestros proyectos privados. Entre árboles frutales, arbustivos, florales, herbáceas, enredaderas, alimentarias y hortalizas. Tratamos de tener toda la diversidad estructural de las plantas para poder llegar a incidir con una estructura y no solo como se hace hoy día con un solo plano vegetal, ¿no? Y con mucho orgullo digo que tenemos ya más o menos más de 10 plantas no viverizadas, es decir, son plantas que ustedes no pueden encontrar en ningún otro lado porque a nadie le parecen lo suficientemente bonitas o útiles para venderlas, distribuirlas, compartirlas, etcétera. Entonces nos parece un tema primordial, esencial. Hemos tenido ya posibilidad de hacer impactos un poco más grande, con una escala más grande, pero en realidad no hay plantas disponibles, ¿no? Entonces sí es un tema importante y bueno, aquí les puse una pasiflora, esa es una flor mexicanísima, el fruto también es increíble, todo en ella es maravilloso y son cosas que nos hacen falta ver, tener y admirar, ¿no? Vean la belleza de esta flor. A nivel de botánica, la estructura floral es algo impresionante, es como una excepción bastante grande en el reino vegetal y bueno, además es bellísima, ¿no? Entonces, un poco para que veamos y recordemos la importancia de nuestro patrimonio, ¿no? Que a veces lo dejamos como a un lado. ¿Para quién lo hago? ¿Para quién hacemos esta idea? ¿No? Si todos vamos a entender la arquitectura como el paisaje y voy a paisajearme, ok, ¿por quién? ¿Para quién lo hago? ¿No? Y el mi para quién, además de obviamente un punto ahí en el espacio, es el suelo. ¿No? Nosotros trabajamos para poder regenerar el suelo. Creemos firmemente que el suelo es el responsable de que hoy tengamos comida, alimento, techo, medicinas, incluso lo más tecnológico, lo más químico, lo más plástico que se puedan imaginar, todo proviene de la tierra. Ella nos provee todo. Entonces, pues lo más lógico sería trabajar para el que nos está dando todos esos recursos. Y bueno, restaurar los suelos es cosa un poco ya más complicada, se requieren de muchos procesos, pero pues lo más sencillo que se puede hacer es sembrar. ¿No? Entonces, claro, podemos hacer canales de infiltración, podemos hacer muchísimas otras cosas que complementan, compostar, aflojar el suelo, etcétera. Hay muchísimas formas de ayudar, pero la primordial es sembrar, ¿no? Es empezar a sembrar para que las plantas nos ayuden a regenerar los suelos. Precisamente por eso trabajamos con esas plantas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que con esta idea de siembro plantas y llegan aves, ¿cierto? Y llevan cantos y llega un montón de diversidad. Entonces, normalmente nosotros trabajamos, hasta el día de hoy tenemos presencia en Tlaxcala, que es donde estuvimos el año pasado trabajando fuertemente con una milpa comunitaria, con farmacias vivas, con procesos comunitarios. Estamos comenzando a trabajar en Guadalajara, Colima y en el Estado de México, pero hoy, estando acá en Ciudad de México, pues hice el levantamiento de lo que pasaría aquí en la Ciudad de México y les quiero decir para quién trabajamos. Nosotros trabajamos para el resto de las especies que van a aprovechar todo este proyecto y en la Ciudad de México son alrededor de 5,966 especies, entonces pues tengo muchos clientes y eso me hace sentir muy contenta. Obviamente no todos son mis clientes, las ardillas, algunos reptiles de repente ya como que se salen de mi mercado de trabajo, pero los que son mi mercado target están acá, son los polinizadores. ¿Y por qué? Porque nos prestan servicios ecosistémicos. Y me gusta mucho decir servicios ecosistémicos entre en comillas, porque pues en realidad ningún animal, ni ser vivo, ni nadie nos presta ningún servicio de nada. En realidad ellos viven y habitan y son magníficos y bondadosos. Y también pues eso nos repercute, claro, ¿no? Estos servicios pues llegan desde lo cultural,
hasta de suministros, de base, de regulación, y hay una infinidad, ¿no? Recursos, por ejemplo, de regulación de recursos genéticos, que es de las cosas más importantes que tenemos que ver, precisamente por eso la importancia de sembrar a través de semillas y precisamente, perdón, la importancia de continuar con la diversidad genética, ¿va? Después, ¿qué más? Del clima, la regulación del agua, también suministros de fibras, de agua dulce, de alimentos, ¿no? Culturales de inspiración, estéticos de recreación, de ecoturismo, espirituales y religiosos. Hay que entender que toda el arte, toda ella nace siempre de la contemplación de la naturaleza, toda. Entonces también es lo que nos ha llevado a encontrar esta espiritualidad y este proceso anímico que nos da tanta conciencia, ¿no? Hasta pues de base, ¿no? Que serían producción de materia prima, de nutrientes y formación de suelo, ¿no? Que es tan importante y que era pues justamente el punto 1 que nos tenía como atentos. Y bueno, dentro de este mercado de trabajo que tengo, me dio muchísimo gusto ver que en la Ciudad de México existen 21 especies distintas de colibríes, es muchísimo, muchísimo. Sí, la verdad sí, y lo creo, la verdad, porque México es bellísimo, súper diverso y somos muchos mexicanos también para poder observar estas aves. Hay unas 634 especies de mariposas, hay 663 especies de coleópteros, llámense catarinas, escarabajos, etcétera. Abejas, 21 especies de abejas que comen polen o que polinizan. Y aquí me gustaría hacer pues un hincapié muy fuerte, ¿no? Están todas estas especies que son para los que nosotros trabajamos y para quienes diseñamos los espacios, queremos crearles un espacio pues que sea bello también, ¿no? Que les provea de diversidad, de colores, de sentimientos, que además de eso pues les pueda ser mucho más útil, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues vemos este de aquí, este cuadrito rosita, no sé si se vale interactuar, pero alguien de aquí sabe qué querría decir esta, es una IN. Aquí me... Es una especie introducida. Entonces, esta es la Apis mellifera, que nosotros tenemos como ya súper conocida y entendida. En realidad, esta es una abeja europea, que en muchos de los casos está robándole el recurso a las abejas nativas, ¿no? Nosotros plantamos normalmente lavanda, que es la que es como mucho más comercial, es una planta europea que tiene una relación, una correlación con una especie europea y al encontrarse acá, pues se llevan muy bien. Pero ¿qué pasa? Que no estamos plantando las plantas que le dan beneficio a las otras abejas, como esta, por ejemplo, que sí es nativa. Las abejas nativas de México son mucho más chiquitas, normalmente son azuladas, violetas, grises, tienden a esos colores. Casi ninguna de ellas vive en colmena, no hacen colmenas, y hay varias que no pican, ¿no? No tienen aguijón. Entonces, proveer esas plantas va a hacer que tengamos mayor diversidad y conservación de nuestras especies. No es que las otras nos caigan mal, ni mucho menos, sino que requerimos la diversidad nuestra y nadie va a plantar nuestras plantas para nuestras abejas en otra coordenada, ¿cierto? Requerimos hacerlos nosotros aquí. Entonces, he ahí la importancia de la coevolución. Este es un diagramita que me encontré bastante sencillo, lo puse así hasta en inglés como para que no le demos tanta leída y es muy simple, ¿no? Es muy evidente. Tenemos que entender que estos procesos son procesos coevolutivos. La relación de la biosfera lleva millones de años creándose, millones. No podemos hablar de ningún polinizador si no hablamos de la creación de las flores. Las flores no existían. Por millones de años hubieron plantas que no tenían flor, hasta que se generó esta estrategia, ¿no? Y a través de esta estrategia se fue poco a poco decantando quiénes se hacían largas, quiénes se hacían cortas, quiénes se hacían muchas, quiénes se hacían moradas, blancas, rojas. ¿Por qué? Hay un porqué para todas esas cosas, todas. Por ejemplo, el colibrí, el espectro que mejor ve es el color rojo.
La mayoría de las plantas para los colibríes son rojas. Las flores blancas son las que mejor se ven en la noche. Entonces, normalmente los murciélagos son las que más polinizan. Y así, cada color tiene una razón, tiene un motivo, cada forma. Entonces, esta idea de trabajar con plantas nativas no es nada más porque tenemos mucho arraigo y nos encanta la historia, ni mucho menos. Tiene que ver con un proceso biológico, químico y de la realidad de nuestra estructura ecosistémica, ¿vale? Si no hacemos algo en ese sentido, simplemente vamos a estar perdiendo nuestras semillas, nuestras plantas y nuestra diversidad en todo sentido. Entonces, bueno, más o menos ahí está una explicación del por qué las nativas y por qué no otras. Existen 1.800 especies de mariposas y polillas, 1.800, más de 6.000 de abejas y avispas, 57 de colibríes presentes aquí en México. Hay casi 300 en toda América, solo hay colibríes en América, una docena de murciélagos, cientos de escarabajos y todas ellas dispuestas a polinizar y a rendirnos servicios individuales mientras embellecen nuestro caminar interior y exterior. Entonces, pues como pueden ver, la propuesta es hacer arquitectura multiespecie, ¿no? La idea es llegar a un lugar y pensar, ¿quién ya habita aquí? Porque ningún lugar está deshabitado, ¿no? Poder entender que llegamos al hábitat de alguien más. ¿Quiénes son esos alguien más, no? Primero conocerlos y después, ahora sí, tal vez podríamos hacer un entendimiento de a quiénes más les vamos a presentar, ¿no? ¿A quién vamos a introducir? Es la arquitectura que busca liberar el valor de la presencia, ¿no? Lo que hablábamos, derrumbar este muro y confrontar al valor de la escala. Esto es muy importante. La escala la tenemos siempre antropocentrificada, ¿no? Es nuestra escala, es nuestro tiempo, es nuestra altura, es nuestra dimensión. Tenemos que reestructurar todo eso. El hombre no es la medida de la estructura arquitectónica. Y no lo digo yo, lo dice Jacques Derrida en las artes del espacio. Entonces aquí es solamente un extracto. Dice, para evitar que haya un solo origen o un solo centro, él, el hombre, imaginó dentro de sus proyectos una multiplicidad de capas que pueden simular los estratos de la memoria. El ensamble es una suerte de palincesto que se superpone sin que haya una más fundamental o una más fundadora que otra. En esta postura nadie vale más que el otro. Todos nos requerimos para todo. Creo que se me quedó sin pila. Pareciera. Ok, entonces aquí pues el módulo, que para los que son arquitectos pues ya lo tienen muy ubicado, para los que no pues no tanto. Esta es una propuesta de Le Corbusier en los años 50, genera este prototipo de modelo y de escalas con el nombre promedio occidental y eso es lo que aprendemos en la academia en todo el mundo. El Linford es como la Biblia para los arquitectos, siendo que en realidad solo habla de esta escala, ¿no? Y nos habla de pues proporciones humanas que aunque parezca un poco exagerado, pues este es el resultado, ¿no? El resultado estético al que llegamos por ese entendimiento. Entonces, pues lugares más cuadrados en donde solamente estamos pensando en la puerta, en la ventana y generando pues nada de todo lo que les venía platicando, ¿no? Justamente todo lo contrario. Entonces, bueno, tomé esta imagen y me parece pues justo muy representativa. Estas son como las posiciones, escalas, perspectivas que propone Le Corbusier para nosotros poder diseñar mobiliario, pasillos, etcétera, espacios. Y lo que sugerimos nosotros desde Casa Matle es intercambiar esos colores por estos colores de acá, ¿no? Este es el mismo lugar que les mencionaba, Teotenango, y pueden ver ahí está la Bovardea ternifolia, que es una planta impresionante, increíble, para que nos ha permitido sostener a los colibríes aquí en México. Un colibrí come más de 2,000 veces al día, necesita más de 2,000 flores diarias, y hay colibríes que viven en México todo el año, así que todos los días, el más frío, el más seco, todos los días requieren 2,000 flores, mínimo,
3,000 tal vez. Entonces requerimos de flores para tener a los colibríes acá, ¿no? La bobardia es buenísima, la puedes encontrar en donde sea, llena de flores, racimos completos. Entonces, bueno, es una heroína. Están las hipomeas, están begonias, el tepozán, hay nopales también, hay azul hasta el fondo, para los que no lo vean, hay azul, amarillo, naranja, rojo, rosa, blanco. Hay todas las posibilidades, hay rastreras, helechos, arbustos, herbáceas, todas las estructuras en un súper pedacitito, ¿no? Y bueno, sería más bien transformar nuestros espacios y pensarlos también en estas escalas, ¿no? En estos procesos. Hay más de 22,000 plantas vasculares en México, más de 22,000, y de la mayoría, es decir, más del 80 o 90% casi, no tenemos ni idea. Así no sabemos nada, no sabemos si sirven, si no sirven, para qué sirven, solo hemos perdido el conocimiento que había y luego no hemos querido tener más. ¿Me ayudas, porfi? Gracias. Entonces, esta es, por ejemplo, una ilustración científica que encontré con Lisbeth Pérez, que se dedica a estas ilustraciones, y es un poco como deberíamos estar tratando de transformar nuestra arquitectura, hacer un compromiso, sí hacer planos, sí hacer propuestas, pero no solo quedarnos en el plano de instalaciones o en el plano eléctrico o en el sanitario, ¿no? Sino más bien, pues también en el plano de qué patrimonio vegetal vamos a introducir, cómo va a crecer, de qué colores son, qué tonalidades va a dar, y generar todo un ecosistema distinto de diseño y de planteamiento. Aquí pues tengo otro ejemplo buenísimo, al menos así lo considero yo, de cómo visualizamos la casa, ¿no? O sea, cómo se podría materializar toda esta idea patrimonial, paisajística, de espacialidad y de convivencia con otras especies. Y bueno, pues este es un dibujo, un óleo me parece, sí, de Manuel Gavito, de 1932, y bueno, se llama Casa con Milpa y Flores, y más o menos pues todos tenemos en la mente esta casa típica de México, ¿no? Donde no tiene un muro, sino que tiene una barrera viva, que es lo que le llamamos ahora, y esa barrera viva es de agaves, de nopales, de magueyes. ¿Y qué pasa con ese muro que ellos pusieron? Ah, pues ese muro les da pulque. Ese muro les da pulque, les da textiles, les da resina, les da tunas, les da flores, les da nopales, les da un montón de cosas. Y claro, yo procuro mi muro, porque mi muro me procura a mí, ¿cierto? Entonces, ese es para empezar el muro que nos rodeaba, ¿no? Que nos separaba. Y claro, habla de distancia, de espacio, de permanencia, de protección del espacio, pero también habla de con qué lo protejo. ¿Cómo lo protejo y en qué sentido yo veo esa protección, ¿no? Estas casas pues tenían su milpa, ¿no? Ya con maíz, frijol, calabaza, y no solo eso, sino un montón de especies más. Ahorita vamos a ver. Los cimientos en piedra normalmente son súper buen refugio para reptiles, lagartijas, camaleones. México es un país mega diverso en camaleones y se están extinguiendo. Tiene incluso, por ejemplo, unas florecitas en el techo, ¿no? Y hemos visto siempre una casa mexicana en la que algo está floreciendo ahí en el tejado. Las tejas son la cosa más divina. Yo recuerdo un nido de golondrinas en casa de mi abuelita, y ella me decía que estaba ahí desde que ella estaba chiquitilla, ¿no? Entonces, eso se llama biocultura, que también es un tema ultra interesante. Es cómo a través de miles de generaciones se van repitiendo patrones, no patrones de voy a regresar a Ciudad de México, voy a regresar aquí, ¿no? Las tortugas lo hacen, o sea, son cosas impresionantes y es una cultura que se genera en torno a un espacio, ¿no? Y nosotros sin pensarlo, en nuestro egoísmo, pues podemos llegar y destruir algo de miles de generaciones, no sabemos, ¿no? ¿Qué más? Están ahí las macetitas, no sé si las ven, y también, ¿no? Las abuelitas tenían sus macetas con la medicina, a la hora que te sintieras mal, ya sabían qué hacer, y entonces todo esto se genera un círculo benéfico de alimento, medicina y compartición, ¿no? Dice, justamente, ok, nosotros trabajamos en Casa Matla, ya les platiqué un poquito de la red, pero más en esta idea de la casa, ¿no? Nos encantó esta idea de usar casa como palabra, pero no desde esta estructura material, sino desde el ámbito hogareño. Dice el ámbito hogareño, área dentro de la cual
Un individuo, esto está desde una postura biológica, obviamente, se mueve para adquirir recursos que incrementen su supervivencia. Esto ya puede variar por factores bióticos y abióticos. Entonces, la pregunta sería, ¿nuestras casas mejoran nuestra supervivencia? Aquí, por ejemplo, les traigo una imagen que me parece magnífica. Estos es un pico de un colibrí, son ácaros florales. Ellos se alimentan de néctar y viven en los nostrillos de los colibríes. Entonces, se transportan y viven ahí un poco. Entonces, pues ahí la paradoja, ¿no? Yo estoy diseñando para los colibríes y ellos son un hábitat para alguien más. Y así nosotros también. Nosotros estamos llenos de bacterias, de vida, de muchísimas cosas, mucho más de lo que creemos, ¿no? Entonces, así pasa en cada cosa. Cada planta tiene un montón de habitantes. En sus raíces, ni se diga, ¿no? Los árboles, todos somos el hábitat para algo más. Entonces, pues considerarnos nosotros habitantes de un hábitat habitado. Y justamente pues aquí hacemos esa relación, esa correlación tan compleja que se lleva a una postura pues mucho más biológica. Vemos al paisaje como la casa, ¿cierto? Y además este paisaje casa se hace una célula. Nuestras casas son espacios, materialidades que están más o menos perturbadas, ¿cierto? Son espacios perturbados en los que hemos llegado a incidir en el paisaje, pero podemos regenerarlos, ¿no? Y podemos, como les decía, pues establecer un diálogo con otras especies, con otros procesos y crear hábitats distintos para más especies, ¿no? Si regeneramos esta célula, vamos a poder contagiar a otra casa más, tal vez al vecino, y tal vez a otra y a otra. El conjunto de esas células harán tejidos y el conjunto de esos tejidos, órganos, y el conjunto de esos órganos, sistemas. Entonces podemos empezar a soñar sistemas distintos. Esto es más o menos cómo trabajamos, ¿no? Tenemos dos formas así grandes, ramas de chambear. La primera pues es privada, y la otra es la que nos encanta, que es pública. En la parte privada hacemos intervenciones paisajísticas, paisajismo ecosistémico, en el que aquí trajimos un ejemplito de los que tenemos. Pues tratamos siempre de meter plantas alimentarias, tintoreras, textiles, medicinales, acuáticas, maderables, rituales. Esto con el fin de que las plantas que introduzcamos tengan una relevancia etnobotánica para nosotros, ¿no? Que tengan una relación humana para que nos podamos interesar, para que nos veamos un beneficio, para que las cuidemos, para que haya un vínculo. Y bueno, también diseñamos para mariposas, polillas, abejas, moscas, palomillas, murciélagos, sífidos y colibríes. Abejas dije sí también. Entonces tratamos de que haya de todo para todos, en todos los colores, y así aseguramos diversidad de todo tipo, ¿no? Y obviamente, pues con un entendimiento de los colores, la tonalidad, el crecimiento estructural y una prospección estética, pues muy fuerte. Estos son unos ejemplos de algunos proyectos. Nos encanta meter a los clientes a sembrar, es nuestra pasión, no tanto la de ellos. Y hay, pues, para ellos hay todas las escalas, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser desde un bancal, que en esta ocasión hicimos un bancal polinizador específico para colibríes, para una persona mayor. Le llamamos colibrí terapia, que es un poco estar reactivando a otra persona a que se integre a la comunidad que le rodea y pues participe, ¿no? Después, pues jardines, ¿no? Literal nos dan espacios y en ellos intervenimos, y eso puede ser tan gigante como lo queramos. Ahorita en Colima tenemos un proyecto de conservación de alrededor de 700 hectáreas en una reserva de la biosfera, entonces la escala no es tan importante, sino más bien la voluntad que tenemos. La que sigue, ok, aquí por ejemplo me encanta esta frase, dice la naturaleza cura, y es de parte del padre de nuestra, pues nuestra medicina, ¿no? Contemporánea, o lo que entendemos como ella. Y claro que cura, ¿no? Cura todas las cosas. Aquí pues están 3 ejemplos muy sencillos, muy simples, de plantas nativas para colibríes y espero equivocarme, corazón, pero pues creo que ninguno de nosotros conocemos a estas plantas, ¿no?
Son plantas bellísimas, no comerciales, que no podemos encontrar y que nos pueden proveer pues de color, de mucho ánimo y pues colibríes en nuestras casas, ¿no? Aquí vienen sus nombres por si les interesa y bueno, pues estos son el patrimonio que más tenemos. La escala puede ser desde que tengamos 3 plantas de 2 especies distintas, ya estamos generando diversidad, ya estamos generando un cambio distinto en seres que solo no tienen la escala que nosotros, ¿no? Pero les aseguro que van a llegar y son muchísimos. Entonces, bueno, un poco qué es lo que buscamos, cuál es el objetivo, así un poco esta foto es lo que buscamos lograr como entendimiento de nuestra propuesta, ¿no? Habitar con diversidad. Yo estoy casi segura, puedo apostarlo, después me pueden decir que no, pero yo puedo apostar que estos son procesos pensados, ¿no? Que el hombre puso su mano aquí para lograr este tipo de paisaje tan bondadoso, ¿no? Después, pues nosotros lo hacemos a través de la reapropiación. Estudié patrimonio y todas las personas que hayan hecho eso se van a ir directo al archivo. Entonces, obviamente hay que ir hacia atrás a ver a nuestro entendimiento, nuestras raíces y claro que considero muy importante que lo hagamos porque el legado cultural que nos dejaron es un tejido con el ambiente presente adentro de la cosmovisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el códice Fejerbari y se puede ver en oriente el Guayacán, en el poniente está la ceiba, en el sur el cacao y en el norte el mezquite, ¿no? Entonces son plantas que nos han sustentado porque precisamente nos daban beneficios, nos daban alimento, nos daban medicina, entonces claro que son el sustento de todo lo que creemos. Si se fijan, están acompañados de las aves y del resto de los animales, ¿no? Y obviamente hablar de los 4 rumbos es hablar de los 4 elementos, que es hablar de toda la enteridad de esta cosmovisión. Entonces, lo hacemos también de forma espiritual, digamos, ¿no? Y de sentimiento, con mucho respeto y con mucha humildad. Este es el mismo ejemplo que les comentaba y si se fijan, bueno, aquí esos espacios que se ven como vacíos son donde se dedican para la siembra, ahí es donde siembran las personas y todo lo de alrededor pues es algo como una estructura perenne que va creciendo y va cambiando a través del ciclo del año, proviendo pues de recepción del agua, sombra y una diversidad enorme de biomasa y de animales, ¿no? Que acompañan los cultivos y hacen que todo sea súper fértil. Esta es la imagen de ese espacio visto desde arriba. Entonces, pues podemos ver de un lado está la estructura hegemónica que entendemos como ciudad y del otro lado estas imágenes que les mostré, ¿no? Entonces, le nombré arquitectura sin huella porque creo que es posible crear cultivos, hábitats y espacios en los que podamos tener este resultado y no siempre ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos en la parte pública? En general, genérico, hacemos guerrilla verde, que es apropiarse del espacio público. Seguimos las enseñanzas del maestro Fukuoka, ese sería así como el objetivo máximo, y hacemos guerrilla a través de bombas de semillas. Uso a los niños ahí para que no haya problema, no, son las semillas más bonitas, entonces ellos pues hacen las bombitas y pueden estar haciendo guerrilla por todas partes. Nos reapropiamos del espacio en desuso y restablecemos la diversidad nativa. ¿Cómo lo hacemos? También hacemos farmacias vivas nativas en donde utilizamos plantas medicinales con usos terapéuticos como la alternativa sostenible para la salud y la soberanía medicinal. Aquí tratamos de hacer hincapié en la intergeneracionalidad porque pues son los adultos los que normalmente tienen el conocimiento de la herbolaria, ¿no? Aquí puse esta imagen que me parece súper bonita, dice Herbolaria Prehispánica Historia Mexicana y pues lo que estamos tratando de lograr y creemos que es muy posible es la soberanía medicinal. Queremos que toda la gente pueda acceder a curarse, a estar sanos y a mantenerse en salud. Entonces, bueno, plantas hay las que ayudan al aparato digestivo, al metabolismo, antiácidas, antiespasmódicas, purgantes, tranquilizantes, analgésicas, cicatrizantes, antisépticas, bacterianas, contravenenos, etcétera. Todas las curas están en las plantas. Entonces, no importa que tengamos, podemos encontrarlo todo en equipo. Hacemos obviamente milpas comunitarias, restableciendo el salvaguardo de la ciencia de la milpa. Creemos que la ciencia, es decir, a nivel micrológico, o sea, micro, digamos, a nivel químico, a nivel
todo sentido, es una ciencia la milpa. Este es para nosotros el proceso milenario y el mejor agroecosistema alimentario que existe. Fue algo que creamos nosotros a través de la contemplación del paisaje y lo moldeamos para crear algo que nos beneficia en todo sentido. Y no solo la milpa esta que les comentaba de los 3 pilares de maíz, frijol, calabaza, sino una milpa puede sostener hasta 60 especies con usos medicinales y comestibles, una milpa diversa. Y bueno, con esto buscamos también la soberanía alimentaria, ¿no? Que son los 2 pilares que tenemos a nivel público. En este caso, pues, por ejemplo, está ahí el ejemplo del huitlacoche, que es algo que representa perfectamente los procesos coevolutivos. O sea, es un hongo que ha reaccionado al desarrollo de una planta que fuimos creando. Entonces, son procesos que toman mucho tiempo, ¿no? Y que gracias a eso podemos estar entendiendo nuestro patrimonio, nuestra herencia y pues, poder encontrar nuestra soberanía alimentaria. Ya para terminar, pues en nuestros activos está una belleza de combi y entonces estamos por comenzar una caravana polinizadora en la que buscamos hacer la divulgación de la ciencia, siempre con niños, que creemos que son como la semilla que va a germinar el verdadero cambio. La arbolaria, la arquitectura ecosistémica, los invitamos a plantearse cómo son sus casas, cómo habitan, de qué tamaño, por qué son así, cómo hubieran ellos decidido vivir, qué es lo que les hace falta, ¿no? Una arquitectura mucho más libre y la reapropiación cultural. Entonces, a través de esto, hacemos ciencia ciudadana, que es hacernos a todos partícipes. Esta app que les comenté, la Naturalista, está descargable para todos. Todos podemos identificar, todos tenemos un perfil en el que podemos aportar a la ciencia, a la academia, un registro real de lo que sucede hoy día en nuestro vivir. Entonces, eso es para nosotros primordial, ¿no? Participar en la construcción del conocimiento. Y bueno, pues finalmente eso es un poco como nosotros entendemos la arquitectura, pero pues entendemos que hay miles de formas de hacer pues cada uno su planteamiento. Lo que sí creemos es que deberíamos tornar mucho más hacia el diseño áptico, ¿no? Que es la percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo mediante el uso de su propio cuerpo, ¿no? Entonces hacerlo todo mucho más sensible, tangible, real. En la medida que lo hagamos y en la medida que podamos despertar esta parte, vamos a tener mejores resultados en nuestra salud integral. Y hacer el paisaje nuestro refugio, la totalidad en la que no hay separación de componentes, no hay una barrera ni un límite, el paisaje nos rodea y somos el paisaje mismo. Bueno, pues eso es todo. Yo soy Delia. Aquí les dejo pues ya nada más un dibujo que nos hizo Melissa en nuestros cursos, en la casita de un colibrí, ¿no? Y pues la esperanza de que podemos replantear la arquitectura y la forma en la que habitamos. Entonces espero que nos contacten en Casamatla, que se unan. Hay formas de unirse, síganos, participen en los proyectos, recreen esta idea en todos lados. Se requiere hacer esto en todos los rincones posibles. Y aquí están mis datos para que pues seamos también amigos. Me gusta tener muchos más amigos y forma de retroalimentar y seguir creciendo esta red gigante. Muchas gracias por ser y por estar aquí. Muchas gracias.